Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar con la Amoris Laetitia, contaros de un documento que existe. Como estamos viendo todos los documentos sobre la familia, pues hay una encíclica, que ya sabéis que encíclica es el grado máximo de magisterio, lo más importante. Pues hay una encíclica que se llama Ingruentium Malorum, que en castellano significa ante los males inminentes, que es una carta encíclica del Sumo Pontífice Pío XII sobre el rezo del rosario en familia. Y como estamos en mayo, pues nada, muy sencillo. Entonces, no voy a hablar de él porque son 6 páginas. En el fondo, lo que el Papa quiere hacer al hacer una encíclica sobre el rezo del rosario en familia, que es ponderar lo importante que es rezar el rosario en familia, ¿vale? Entonces, pero bueno, que sepáis de su existencia, ¿vale? Bueno, la Amoris Laetitia. Entonces, la Amoris Laetitia no es encíclica, es exhortación apostólica, es decir, que ha habido un sínodo en la Iglesia, los obispos han debatido, han dado sus opiniones, y entonces el Papa, cogiendo todo eso, escribe este documento. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque es un documento larguísimo, comparado con cualquier otro, excesivamente largo, para decir la verdad. Para que os hagáis una idea, la Familiaris Consortio, que es el documento más largo sobre la familia, tenía 87 páginas impresas en modo esto, ¿no? Pues esta tiene 127, un porrón, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan larga? Porque el Papa, una vez más, repite un montón de ideas que ya hemos hablado y además cita textualmente aportaciones de estos obispos en el sínodo. Entonces, por eso es como muy repetitiva en muchos momentos. Así que para verla, ¿qué vamos a hacer? Como es magisterialmente hablando el último documento que vamos a ver, porque luego ya veremos de la Conferencia Episcopal Española nuestra, yo he cogido párrafos de esta encíclica, porque como son 127 páginas y hoy nos la vamos a liquidar, párrafos para analizar, ¿vale? Cosas nuevas de las que no hemos hablado anteriormente en estas sesiones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el contexto? El año jubilar de la misericordia, os acordaréis, porque esta encíclica es del 2016, de esta exhortación apostólica, o sea, de antes de ayer. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? El año de la misericordia. Entonces, el tema 1 se titula A la luz de la palabra. De este tema no he cogido ningún párrafo, ¿vale? No porque no sea interesante, sino porque a veces es repetir lo que ya hemos hablado aquí otras veces. El tema 2, realidad y desafíos de las familias. Siempre empiezan todos estos documentos igual, ¿no? Mostrando lo malo, por así decirlo, que hay en la sociedad, para luego explicar lo que la Iglesia opina sobre la familia, ¿vale? Entonces, lo malo. Entonces, en este apartado, en este capítulo, algunos párrafos, ¿no? Uno dice lo siguiente: los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar, ¿vale? ¿Qué dice el Papa en este párrafo? Lo que quiere decir es que es muy importante que la Iglesia diga a la sociedad lo que realmente es la familia, lo que realmente es el matrimonio, no adaptándonos a lo que la sociedad piensa, sino desde la verdad del Evangelio, ¿no? Desde la verdad revelada por Dios, porque esa es nuestra misión en medio de la sociedad, ¿no? Levadura en medio de la masa. Otro párrafo dice: durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas o morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Es un mea culpa, ¿no?, que entona el Papa, diciendo, la Iglesia durante muchos años, ¿qué ha hecho a la hora de hablar de la familia? Pues simplemente hablar de moral, de lo que está bien, de lo que está mal, hablar de doctrina, lo que en teología decimos de la familia, pero sin hacer realmente un acompañamiento a la familia. ¿Tiene verdad o no? Bueno, en los documentos del magisterio que hemos escuchado
la doctrina veis que ha estado como muy clara durante los siglos, ¿no? La praxis es la que vosotros, los que sois más mayores, pues sabréis, ¿no? Oye, cuando yo era joven, en mi parroquia, en la iglesia en la que yo vivía, ¿había pastoral familiar realmente o no había nada? Pues el Papa lo que quiere decir es que desgraciadamente no ha habido mucha pastoral familiar en la iglesia, que simplemente dando ideas se invitaba a la gente a sobrevivir, pero sin realmente acompañar. Otro párrafo dice: desafío educativo de las familias, que se ve dificultada, entre otras causas, porque los padres llegan a casa cansados y sin ganas de conversar. En muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción a la televisión. Otros obispos en el sínodo indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Entonces, un mal que hay en nuestra sociedad, ¿cuál es? Señala el Papa, que en casa no se habla, que hay tantas preocupaciones, que hay tantas distracciones, que la tele nos ha invadido tanto en casa que desgraciadamente ya no se habla, y por eso hoy día pues es más difícil la convivencia familiar, ¿no? Sería bueno ver esto, ¿no? El decir, ¿hay una relación entre el número de divorcios y la existencia de la televisión? Pues oye, a lo mejor sí, ¿no? ¿Hay una relación entre la incorporación de la mujer al trabajo y el número de divorcios? No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que eso ha provocado un cambio estructural en la familia, ¿no? Pues podría ser, no lo sé, ¿vale? Pero lo que el Papa señala es que hay muchas cosas que provocan que los padres lleguen cansados a casa y que no quieran educar a sus hijos con todo lo que eso conlleva para las siguientes generaciones. Tema 3. La mirada puesta en Jesucristo, vocación a la familia. De este capítulo no os leo nada, porque este capítulo recoge la síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre la familia, es decir, habla de la indisolubilidad, del matrimonio hombre-mujer, ¿vale? De todos los aspectos que ya hemos visto. Tema 4. El amor en el matrimonio. Entonces, este tema tiene una parte interesante que la voy a dejar para el final, que es que el Papa coge el himno de la caridad de San Pablo y lo empieza a desmenuzar, ¿vale? Entonces lo quiero dejar para el final, para por lo menos acabar bien la encíclica, porque me parece que es un tema muy interesante, ¿vale? Pero luego vamos a volver a ese himno de la caridad. Entonces, de este capítulo, ¿no? Algún párrafo interesante dice: darse tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Entonces el Papa señala, ¿no?, la importancia de escuchar en la familia, ¿no? No solo matrimonialmente, hombre-mujer, ¿no?, que esto es importante, sino también al hijo, al padre, ¿no?, al hermano. Y si para escuchar, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, mirar al otro, que es lo que muchas veces no hacemos, ¿no?, en nuestros egoísmos, ¿no?, con nuestras prisas. Ahora el Papa en otro párrafo señala otra cosa muy interesante, Habla de los sentimientos, que se confunden hoy día con el amor. Dice lo siguiente: experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en la familia. Entonces os voy a poner un ejemplo de esto que dice el Papa.
el Día de la Madre, que fue el domingo, ¿verdad? Alguna madre a lo mejor os ha pasado, ay, es que me siento dolida porque mis hijos no han venido a casa conmigo, ¿no? Entonces uno se siente muy dolido, ¿verdad? Entonces el Papa habla de esto, dice, qué importante es diferenciar emociones, sentimientos que tenemos con el amor. Y dice, ¿por qué? Porque hay personas, como puede ser una madre, ¿no?, que dice, yo por mi hijo lo que sea. Pues lo que sea a lo mejor es que el Día de la Madre te ignora. Pero eso no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, pues es lo que dice el Papa, ¿no? Dice, hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto. Es decir, que en el fondo, ese gran amor que tenemos, que puede tener una madre, que es en el fondo lo que necesito es afectivamente a mi hijo, sin darme yo cuenta. Entonces, el amor que le doy en el fondo es egoísta, porque lo que estoy haciendo es buscándome a mí, buscándome, ¿no?, la emoción que siento al ver a mi hijo, la emoción que siento al escuchar a mi hijo, es lo que estoy buscando en el fondo, y no estoy buscando, sin darme yo cuenta, el auténtico amor, que es querer el bien del amado, y no nada para mí, solo todo para él, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero que ayuda a estructurar todas las relaciones dentro de la familia, ¿no? Todas las relaciones dentro de la familia tienen que regirse por el amor, y las emociones pueden confundirnos en ese amor en casa, ¿verdad? Por eso un matrimonio, ¿no?, puede decirse, oye, te quiero con locura, y al día siguiente estarse gritando. Eso no puede darse, porque eso es confundir, ¿verdad?, la emoción con el amor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso da para mucho, pero bueno, yo creo que sí, más o menos, por encima, ¿verdad?, una idea hemos dado. Tema 5. Amor que se vuelve fecundo. Entonces aquí habla de algo que es muy importante. Dice, los ancianos ayudan a percibir en la familia la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. ¿Por qué quiero traer este párrafo aquí? Porque en la familia todos tienen un papel muy importante, los niños, los padres, los esposos y los ancianos. Y muchas veces nos da la sensación, ¿no?, y yo en la parroquia lo veo, ¿no?, alguna persona mayor, ¿no?, que dice, padre, es que yo ya, mi vida, yo no hago nada en mi vida. Yo salgo de casa, voy a la parroquia, voy a la compra, pero no hago nada más. Y es mentira, porque los ancianos son muy importantes para la familia. No son una carga para la familia, son fuente de sabiduría, son fuente de experiencia, son fuente de normalidad, porque tienen la cabeza donde tienen que ponerla y no en preocupaciones estúpidas, como tienen los jóvenes, ¿no? Por eso los ancianos son tan importantes, y aquí el Papa señala no solo ese papel, sino también en la transmisión de la fe, como muchos nietos se acercan a la Iglesia gracias a los ancianos. Bueno, tema 6. Algunas perspectivas pastorales. Pues dice un párrafo, una de las causas que llevan a rupturas matrimoniales es tener expectativas demasiado altas sobre la vida conyugal. Cuando se descubre la realidad más limitada y desafiante que lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio como un camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, algunos que estáis aquí estáis casados, ¿no? Y a lo mejor dices, hombre, mi matrimonio quizá no fue perfecto, o no es perfecto, ¿no? Pues el Papa dice, ¿verdad? Una de las causas que le ocurre a muchos matrimonios, a la gran mayoría de matrimonios, ¿qué es? Que tienen expectativas demasiado altas. Y no es que el matrimonio sea malo, sino que a veces nos montamos unas paranoias mentales, ¿no?, de la vida matrimonial que no corresponde a la realidad. Entonces, cuando vemos la realidad, decimos, ahí va, me habré equivocado, o es que mi matrimonio no ha sido tan bueno como el de otros, o es que no, y entonces nos comparamos, que es lo peor que pueda haber, Pues el Papa como que quiere señalar esto, ¿no?, que es muy importante diferenciar la idealización de la realidad, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio muy bueno. No significa que nos tengamos que acostumbrar a la realidad,
sino que el Papa dice al final, los cónyuges son un instrumento de Dios para hacer crecer el uno al otro. Es decir, que el matrimonio tiene un fin, que es la santidad de los cónyuges, y por eso si uno mira el matrimonio y dice, mi matrimonio me ha ayudado a ser mejor persona, sí, entonces buena cosa ha sido tu matrimonio, va bien tu matrimonio, ¿no? Si mi matrimonio me ha ayudado a lo contrario, a ser peor persona, a estar todo el día quejoso, a criticar a los demás, a ser más egoísta, entonces tu matrimonio hay que reenfocarlo, porque va mal, ¿vale? Bueno, más cosas importantes de este sentido, ¿no? Habla de las crisis, que a lo mejor os identificáis con estas crisis, que yo nunca he visto tantas citadas tan juntas. Dice, hay crisis comunes que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres, o la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, la crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí, la crisis del nido vacío, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente a sí misma, la crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia, cuidados y decisiones difíciles. Entonces veis que es muy bonito porque hace, ¿no?, como la historia, ¿no?, de un matrimonio y crisis distintas. Entonces crisis no lo veamos como algo negativo, como crisis existencial, sino la crisis significa cambio. Entonces hay crisis en el matrimonio, es decir, hay cambios que van ocurriendo en nuestra historia y que provocan que el amor tiene que reinventarse, ¿verdad?, continuamente. Bueno, tema 7, fortalecer la educación de los hijos. Un párrafo saco de aquí. Sobre la educación y sobre el modo en que los padres educan a los hijos. Dice, si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Entonces es una pauta muy buena, ¿no?, que hoy día además los padres están a por uvas, no lo perciben, ¿no? Dice, hay que diferenciar entre el padre dominador y el padre educador. La diferencia cuál es, que el padre dominador, que es el que hoy día existe, el hiperprotector, ¿qué es lo que busca? Que mi hijo no sufra. Y por lo tanto domino todo, sus espacios, lo que hay en su cuarto, su colegio, quiero enterarme de todo, con qué amigo sale, todo, domina todo. Pero el Papa dice, hay un problema con eso, que es que no educa en la libertad. Y entonces el hijo el día de mañana saldrá de los espacios dominados por sus padres y empezará a tener libertad. Y si no le hemos educado en eso, fracasará, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto, por ejemplo? Para que veáis un ejemplo de sobreproteccionismo. El típico ejemplo, ¿no?, de cuando se dice que la suegra o el suegro se están metiendo demasiado en la familia de los hijos, ¿no? ¿A qué se debe? Es una extensión de esto. Padres dominadores que cuando su hijo ya ha salido del nido, ya es libre, siguen queriendo dominar al hijo y le impiden su libertad hasta tal punto que fastidian su matrimonio incluso, sin darse ellos cuenta, sin buscarlo, ¿no? Pues el Papa dice, ¿cómo deben educar los padres? En libertad, que es como la Iglesia educa, si os dais cuenta, porque la Iglesia propone cosas y luego la gente hace lo que le apetece, pero la Iglesia propone porque lo que la Iglesia quiere es que el que venga a la Iglesia venga libremente, el que ame a Dios le ame libremente y no sometido bajo un castigo o bajo una opresión, sino siempre en libertad. Tema 8. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Dice el Papa, nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Un paréntesis antes de empezar con esto. Si os acordáis, históricamente, cuando salió esta exhortación apostólica, hubo mucho lío en la prensa,
porque decían, el Papa por fin va a permitir a los divorciados comulgar, ¿no? Había como mucho lío de ese estilo, ¿no? Y entonces el Papa, pues es verdad que no negaba esas cosas, ¿no? En vez de callar esos comentarios, ¿no? Daba pie a que surgiesen, ¿no? Yo creo con el ideal de ver todas las opiniones posibles, ¿no? Pero generó mucha duda, mucha confusión. Y entonces este tema 8 es el más polémico de esta exhortación postsinodal, ¿no? Apostólica, porque es el tema donde trata todos estos temas, ¿no? De los divorciados, de los homosexuales, de, ¿no? Todos estos temas como más conflictivos, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un capítulo que fue muy analizado, ¿no? Yo cuando salió esto, que estaba ya en esta parroquia, yo creo que estaba en esta parroquia, alguna persona me llegó a preguntar, ¿no? Cosas de estas. Y entonces yo analicé una cosa de este capítulo muy curiosa, que en este capítulo 8 no aparece en ningún momento la palabra comunión. Entonces me pareció muy significativo, porque claramente el Papa no quería explicar si estas personas pueden recibir la comunión o no pueden recibirla. Lo que quería explicar era cómo en la Iglesia tenemos que acompañar a estas personas. O sea que esto estaba más escrito para los de dentro que para los de fuera, ¿vale? Entonces, bueno, con este contexto leo ya este párrafo. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en una nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuera parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar, y en este sentido hay algo que lo separa de la comunidad. ¿Vale? Entonces veis que es pues, un párrafo de los muchos que aparecen en este capítulo donde habla de esto. Dice, la Iglesia no condena a nadie, no podemos condenarlo, ¿no? Y en tu familia si pasa eso, que tienes algún caso peculiar de estos, les dice, no condenes a nadie, y menos para siempre, ¿no? Ahora bien, lo que también el Papa dice es, esa persona que vive no solo incoherentemente con el Evangelio, sino que además lo predica públicamente, que eso es lo bueno, dice, esa persona no puede dar catequesis, no puede predicar, porque genera confusión en la Iglesia, ¿eh? No porque sea menos digno o lo que sea, sino porque claramente genera confusión, ¿no? Esto es como, yo qué sé, ahora que está lo de la ideología de género tan de moda, ¿no? Es como si pones a un chico que cree que es chica, de estas confusiones ya sabéis que hay, ¿no? A dar catequesis. Dices, ¿y qué va a hacer cuando hable del capítulo de la creación del mundo? Dios los creó varón, mujer u otra cosa, ¿no? Entonces ahí se refiere al Papa, el decir, oye, hay que querer a todos, pero también hay que explicarles que es una doctrina de la Iglesia y que si se van a poner como modelo en la fe, pues tienen que vivir coherentemente con esa fe, ¿vale? Y el tema 9 es espiritualidad matrimonial y familiar, que de esta no he sacado ningún párrafo. Pues bueno, nos ha dado tiempo a verla toda, que esto era lo que yo quería ver, ¿vale? Párrafos sueltos porque ya os digo que es muy larga y daría para muchísimo, pero en una sesión nos la queremos ventilar. Y lo que me voy a fijar ahora es en esto que os he dicho, en el himno de la caridad, que puede ser materia de oración, o sea, que podéis coger algún día y cogeros estos puntos que dice el Papa y rezar con ellos para ver si vivís esto. Entonces os leo el himno de la caridad, dice así: el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el himno. Entonces, ¿qué hace el Papa? Va viendo punto por punto estas definiciones del amor. Entonces, pues vamos a disfrutarlas simplemente. El primero dice, la paciencia. El amor es paciente. Dice el Papa, la primera expresión utilizada es macrotimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esta idea aparece al final del himno, sino que significa Dios es lento a la ira.
Es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. La paciencia. No solo todo lo soporta, sino que hace referencia a esa misericordia con los defectos de los demás, ¿no? Lo dice esa obra de misericordia, ¿no? Llevar con paciencia los defectos de los demás. Siguiente atributo del amor. El amor es servicial. Sigue la palabra chresteutai, que es única en toda la Biblia, derivada de Chrestos, que significa persona buena, que muestra su bondad en sus obras. Pero por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo precedente, es un complemento suyo. Así Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. ¿Veis? ¿Veis que es más como una meditación, que como un documento magisterial? El amor es servicial, no es pasivo, sino que es una cosa activa en nuestra vida. El amor no es envidioso. Celoi, celos, envidia, significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Poco que comentar, ¿no? El Papa lo explica todo muy bien. El amor sin hacer alarde ni agrandarse. Siguiente atributo del amor, ¿no? Dice así. Sigue el término perpereutoai, que indica la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar, sin pretender ser el centro. La palabra siguiente, physioutai, es muy semejante porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Esta ya es más abstracta, ¿no? No se agranda, no hace alarde de la gas, no es vanidoso, ¿no? Es decir, que no está centrado en uno mismo, ¿verdad? El amor, como dice esa definición moral, quiere el bien del amado. Por lo tanto, el centro no eres tú, el centro es el amado siempre en el amor. Desprendimiento, siguiente atributo del amor, ¿no? Dice, el amor no busca su propio interés. También se usa esta expresión en otro contexto. La carta a los Filipenses dice, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica, en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. ¿Vale? El desprendimiento en el amor. Siguiente atributo, sin violencia interior. Paroxinetai, que se refiere a una reacción interior
de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensa ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Bueno, y esta es la que más nos cuesta vivir en casa, ¿verdad? El no irritarnos con los demás, ¿verdad? Esta es la más difícil, como si fuesen enemigos nuestros. Siguiente atributo. Estoy yendo rápido, pero bueno, para que poder un poco disfrutar de cada atributo. Alegrarse con los demás. El amor se alegra con los demás. Dice la expresión jarei epi te adikia, indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se completa con la siguiente, que lo dice de modo positivo. Se regocija con la verdad, es decir, se alegra con el bien de otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Siguiente atributo. Ya nos quedan solo 3, ¿eh? Disculpa todo. El amor lo disculpa todo. El elenco se completa con 4 expresiones que hablan de una totalidad. Todo. Disculpa todo. Cree todo. Espera todo. Soporta todo. Todo lo disculpa. Se diferencia de no tiene en cuenta el mal, porque este término tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. ¿Vale? Pues todo lo disculpa, es decir, todo se lo calla. Confía, todo lo cree. Por el contexto no se debe entender fe en el sentido teológico, sino el sentido corriente de confianza. No se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. ¿Vale? Todo lo cree, confía en el otro. Todo lo espera, no desespera del futuro. Indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizá Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. El amor todo lo espera. Y por último, el amor